Gracias, ya. Comenzamos. Entonces, bueno, habíamos quedado en aquí, creo que vamos a ver, acá habíamos quedado, ¿no es cierto? Ya, este ejercicio, bueno, no sé si ya lo hicieron, eso está en la plataforma, está, ¿no? Este ejercicio, sí está en la plataforma, ¿sí vieron? Yo ¿Aló? hasta ayer, profe, no vi que subió. Ah, ¿no revisaron la plataforma todavía? O sea, yo ayer revisé, pero no sé cuándo subió. Bueno, está subida desde el inicio, pero vamos a ver. Pero bueno, esta semana tienen que, semanalmente tienen que hacer sus trabajos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que tomemos esta como primera semana. Desde el viernes me presentan, ya va a ver cómo está la plataforma. Bueno, pero este ejercicio ya está listo en la plataforma, ¿sí? Entonces vayan a ver. Entonces vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver lo que son tipos de ríos de acuerdo al gasto y la carga, en este caso carga de sedimentos. Al hablar de este caso de gasto, implica que es de acuerdo a qué? De acuerdo al caudal. Sí, de acuerdo al caudal. El caudal que es transportado por el río. Entonces, de acuerdo al caudal y la carga de sedimentos. Habíamos dicho que la carga de sedimentos se clasifica en qué? Sedimentos de suspensión, ¿no es cierto? Y sedimentos de fondo, y también llamamos en este caso la carga total. O sea, en este caso hablamos suspensión, de fondo y la carga total, ¿sí? La carga total sería la suma del fondo más el de suspensión. Esa sería la carga total, pero nosotros decíamos que lo que a nosotros nos interesa más es, en este caso, en cuanto se refiere a diseños de obras hidráulicas, lo que es el sedimento en suspensión. ¿Por qué? Porque es el que se es arrastrado a través del río hacia aguas abajo. Y nosotros generalmente, en caso de diseño de obras hidráulicas, nosotros lo que hacemos es intervenir, en este caso, intervenimos en el río, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, va a ser la Vacatoma, y aquí hacemos, por supuesto, el estudio hidrológico, y debemos saber cuánta cantidad de sedimento es arrastrado hasta acá. Entonces, ¿qué implica? Hablamos de sedimentos de suspensión o aquellos sedimentos que son arrastrados hacia aguas abajo. En este caso, si la obra la hacemos acá, construimos la obra, necesitamos saber cuánta cantidad de sedimentos llega acá, ¿sí? Entonces, estos hablamos de sedimentos en suspensión. Los sedimentos de fondo, en cambio, ¿qué implica? Sedimentos de fondo implica que si yo aquí en esta parte quiero hacer un puente, ¿sí? Quiero hacer un puente, entonces necesito saber qué sedimentos están componiendo o está compuesto el lecho del río. ¿Por qué? Porque yo necesito saber específicamente así, ¿no es cierto? Necesito saber si es que este sedimento o este suelo, qué tipo de suelo es, para ver si me resiste o no las cargas que yo voy a poner aquí para trabajar con una pila de un puente, una columna ya en este puente, a ver si me resiste o no me resiste. Y este suelo se llama, en este caso hablamos de suelo, en este caso hablamos en este caso de fondo, ¿no? Este de fondo que está aquí, y más adentro será en este caso el tipo de suelo. Y hablar de tipo de suelo, hablamos de suelos cohesivos y suelos no cohesivos, ¿sí? No cohesivos. Entonces hablaríamos un poco acá. Entonces ya estamos hablando en este caso de arrastre de fondo y arrastre en suspensión. Y en este caso, la carga total, ¿qué será? El arrastre de suspensión, que viene en este caso los sedimentos que están acarreados a través de la corriente, más el sedimento total. Entonces sería el total de sedimento que ha quedado en el fondo del cauce, ¿no es cierto? El fondo del cauce. Ya. Entonces aquí, entonces, en conclusión, estaríamos hablando de qué? De un arrastre total, o carga total, sumado de fondo más en suspensión. Ya. Ahora, a tipo de gasto, dice, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver con sedimento en suspensión, solo en suspensión. ¿Qué pasaría el comportamiento de un río recto, de un río meandrante y de un río anastasomado? ¿Qué pasaría con el sedimento, ¿no es cierto? ¿Cómo se comporta en su forma, ¿no es cierto? En su forma. Aquí está, forma de los ríos. La forma de los ríos implica qué tipo, si es recto, si es tipo meandros o si es tipo anastasomado, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de suspensión, estamos viendo que la forma del río es esta, ¿sí ven? Y luego hablamos cuando es tipo meandros, ¿sí? Una ligera sinuosidad y una sinuosidad bastante marcada, ¿sí? O sea, esta es tipo la función seno. Y en este caso, pues el río anastasomado implica, en este caso, pues, ciertos islotes y una divagación, en este caso, de los cauces, digamos, del río, ¿no? Pequeños cauces, pequeños acá. Pero al final, el total cauce es este, ¿sí? Entonces hablamos en este caso el comportamiento de un río cuando arrastra sedimentos.
Acá cuando es de fondo, pues ven la forma del río, tiene un poco más ancho, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí se encuentra, digamos, el sedimento y en ciertos ríos, pues se producen unos pequeños islotes que ustedes pueden ver, pero el río sigue siendo recto, ¿sí? Pequeños, ¿sí? Ya. Y luego la parte de meandros, pues pueden ver, tiene una diferencia bastante fuerte, ¿sí ven? Esos son más estrechos, esos son un poco más anchos, ¿no? Más anchos y con mayor cantidad de islotes. Los ríos trenzados es algo similar en este caso a los ríos meandrantes, pero aquí tenemos ya la divagación especialmente del flujo, divagación del flujo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de sedimentos que quedan retenidos prácticamente en el río, esos son los sedimentos de fondo, que después pueden tranquilamente formar pequeños islotes, ¿sí? Ya. Acá en cambio está en proceso de formación. Si ustedes pueden ver, son estas pequeñas partículas, ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de la velocidad de cimentación, es decir, esta velocidad que después hemos de aprender a calcular, ¿no es cierto? La velocidad de sedimentación de esta partícula de acá, esta partícula, dependiendo de esa partícula, de la velocidad de sedimentación, estos van ¿a qué? A depositarse en el lecho del río, en este caso en el fondo, pero en este momento se encuentra en movimiento, con una posible formación de ¿qué? De estos sedimentos de fondo que ya estamos viendo acá. Y en cambio acá tenemos, en este caso tenemos lo que es ya un comportamiento de un cauce de un río con las dos cargas, tanto el sedimento de fondo como la suspensión, es decir, con la carga total. Entonces pueden ver la diferencia entre las tres, en este caso, este gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá en un río recto, si pueden ver, tipo escalera prácticamente acá, y estrecho, cuando tenemos los dos tipos de sedimentos. Acá tenemos una especie en este caso, los meandros, tipo de meandros, ¿sí? Son un poquito más anchos que los anteriores, ¿sí? Con procesos de formación. Aquí se dan los procesos más lo que son de erosión, que quiere decir que se erosiona en la parte curva y luego depositan los sedimentos en la parte convexa y luego la cóncava, ¿no es cierto? Sí, lo mismo acá. Entonces tenemos estos tres tipos de meandros. Y el río trenzado, entonces en caso, pues pequeños islotes. Entonces ahí llamaría yo una transición entre esto, ¿no es cierto? Entonces llamaría transición entre lo que es suspensión. Aquí están los dos tipos de sedimentos y acá la cadena total, que no, ya sería en la parte baja que se produce este tipo de islotes. ¿Sí? Entonces esto sería, en este caso, la clasificación o el tipos de ríos de acuerdo al gasto y la carga de sedimentos, cuanto formas y la carga de sedimentos, ¿cierto? Acá esas tablitas nos dan para ver la estabilidad, en este caso la estabilidad, tanto en este sentido, formas, y tomo en este sentido de acá, ¿sí? Para ver en este caso la estabilidad del cauce del río, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí, podemos ver esta estabilidad alta, ¿no es cierto? Y baja, es decir, ¿qué quiere decir acá? El río todavía es estable, es altamente estable, y cuando llega al proceso de anastamosamiento, entonces pues es una estabilidad baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber depósito de sedimentos, que implica que el lecho es bastante deslenable, es decir, no es cohesivo y no es bueno ubicar estructuras aquí en esta parte de acá del río. Entonces, de alta baja digamos así, pues pasa baja, ¿no es cierto? Y así podemos ir interpretando cada uno de los gráficos en cuanto se refiere a lo que es a la estabilidad, lo que es la estación de transporte de sedimentos, de fondo, entonces tamaño de sedimento, todo lo demás. ¿Sí? Entonces eso poco nos ayuda a la clasificación de especialmente lo que es la estabilidad de los hechos de los cauces de los ríos en las tres formas de arrastre de sedimentos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta tal vez? No, por Ya, continuamos. Ya. Dentro de esto, pues continuando con la clase, podemos observar, sí está grabándose, ¿no? Sí está grabándose. Bueno, sí. análisis de gasto líquido y sólido en la formación de los ríos. Y habíamos hablado aquí, toda la parte de lo que es hidráulica, tenemos que ir hablando de lo que son el gasto líquido, ahora sí, simplemente. Anteriormente hacíamos el gasto, sí, el gasto simplemente en el río desde el caudal. Ahora vamos ya de gasto líquido y gasto sólido, sí. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, ¿qué es un gasto líquido? Un gasto líquido es cuando yo hago un aforo, el aforo que ustedes hacen con Edgar, o que hicieron con Edgar. Ese aforo
Ese es un gasto líquido, porque solamente necesitamos saber cuál es el caudal que circula por el río. No hemos tomado ninguna muestra de sedimento, ¿no es cierto? Pero yo puedo tomar en el mismo río, en la misma donde estoy haciendo el aforo, puedo tomar y hacer un aforo sólido. ¿Qué es un aforo sólido? Simplemente es tomar una muestra, ¿no es cierto? En el río, en este caso, pues, si es que yo tengo esta es la sección del río, si yo tengo aquí esta sección, entonces, si el nivel del río es este, pongamos un caso, lo que tengo que hacer es ingresar una especie, una botella que es justamente es un muestreador, ¿cierto? Muestreador de sedimentos, y esta botella lo que hace es simplemente tomar muestras, bajar uniformemente hacia la parte del lecho, hacia el lecho del río, ¿sí? Abierta y luego subir uniformemente. Se llena la botella y yo me llevo esto al laboratorio. Y eso lo que me hace es, nosotros, ¿qué me hace? Me hace, en este caso, llevar lo que se llama en este caso, hacer un aforo sólido. El aforo sólido que me estoy llevando es una cantidad de agua con una concentración de sedimentos. Entonces yo sé cuál es la cantidad de sedimentos que se encuentran en suspensión en el río. Entonces se llama aforo sólido. Y de aquí lo que tengo que saber es exactamente cuáles son la cantidad de sedimentos que estaba transportando el río en ese momento, ¿no es cierto? Es lo que nos interesa saber y es lo que hemos captado. Y en el laboratorio lo que hacemos es simplemente esto llevar, lo vamos a, mediante, digamos, no lo tamizamos, sino utilizamos papel filtro, filtramos el agua y en el filtro lo que queda son toda la cantidad de sedimentos que puede, los disecamos y medimos la cantidad de sedimentos que se encuentran en ese momento, pues, y ahí hacemos diferentes ensayos, ¿no? O sea, granulometrías, todo lo que queramos saber para determinar los diámetros que nosotros hemos de ver después, el de 30, el de 40, el de 50, el de 75, lo que quiera que sea. Y como sabemos la cantidad de sedimentos que tomamos aquí, digamos la cantidad de agua que tomamos en el sedimento, sabremos en este caso la concentración y podemos decir que por todo el volumen de líquido aforado, puede decir que qué cantidad de sedimentos puede estar arrastrando en ese momento del día, haciendo una correlación simple, ¿sí? Entonces, eso estamos hablando de gasto líquido y de gasto sólido, ¿sí? Esto yo creo que sí lo podemos hacer en el laboratorio, pero lo único que no podemos hacer después es la granulometría. Justamente aquí tengo una hojita, y ya después, ya en el momento que tenga chance, tengo en las diapositivas de muchos trabajos que yo he hecho, en este caso, que es la curva granulométrica, para sacar todos los diámetros. En este caso, pues hablamos del diámetro de 50. A ver, aquí hemos sacado, ¿cuál nomás lo sacado? Hemos sacado aquí el diámetro, el de 50, el de 75, el de 16, el de 30. Todo eso hemos sacado. ¿Sí? De 30 y el coeficiente de uniformidad, que son parámetros que nos ayudan muchísimo para lo que es especialmente, en este caso, estudios de socavación en pilas de puentes. Esto lo hice especialmente, eso lo hice para el oriente exactamente, para un río de Loreto. Bueno, entonces, esto se llama en este caso aforo líquido y aforo sólido, o gasto líquido, ¿cierto? En este caso, ya, bueno. Cuando, en este caso hablamos, dice, cuando un río transporta una carga de sedimentos en exceso, causa depósito, por supuesto, ¿no? En exceso, causa depósito, y el caso contrario, causa erosión y los extremos está estable. Bueno, lo que quiere decir aquí es un poco cuando el río está limpio, este río limpio tiene, en este caso, mayor velocidad y mayor fuerza de erosión. Entonces, en este caso, pues comienza a tener inestabilidad el río, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de las características hidráulicas como la pendiente. Y cuando transporta gran cantidad de sedimentos, entonces como que el agua es bastante espesa y lo que hace es simplemente tratar de que el sedimento más pesado vaya depositándose en ciertos sitios y formando lo que ya vimos anteriormente, lo que son los famosos meandros, los famosos ríos anatasomados, todas esas cosas, ¿sí? Bueno, segundo dice que un cauce estable si no muestra un cambio progresivo en la pendiente y dimensiones uniformes. Este es el concepto básico, fundamental, lo que se llama un poco, lo que llamaríamos en este caso el equilibrio del río. ¿Qué implica el equilibrio del río? El equilibrio del río es cuando el río no socava ni sedimenta. Es decir, que quiere decir que un poco ha alcanzado su línea de equilibrio. ¿Sí? Entonces, no hay cambio de pendiente y sus dimensiones de forma continúan siendo estables. Entonces, ¿qué implica? Este es un cable estable.
Y lo que tratemos nosotros en hidráulica es que cuando nosotros obtenemos material del río, sacamos material del río, lo que estamos es, ¿qué estamos haciendo? Estamos es interviniendo exactamente en su pendiente del río. Consecuentemente, estamos causando una inestabilidad del río y va a haber un cambio, ¿qué? Un cambio de pendiente en sus dimensiones y forma. Y esto es el problema que nosotros estamos, en este caso, cuando existe ya un caudal líquido en máximas crecidas, esto puede producir grandes problemas aguas de abajo, ¿sí? En este caso, cambios de dirección del río, inundaciones, digamos, afectaciones de la propiedad, todas esas situaciones. Entonces, cuando nosotros sacamos material del río, cuando están las concesiones, hay que determinar cuál es el desequilibrio del río, la línea de equilibrio, para saber que yo a partir de esto puedo sacar el material que está arriba, aquí sí puedo sacar todo esto, pero no puedo ir más adentro de esto, ¿por qué? Porque voy a afectar exactamente esto y voy a cambiar en este caso la estabilidad del río, ¿sí me entienden? Entonces, cuando hay las concesiones, tienen que saber indicar hasta qué nivel del río, del lecho del río, puede intervenir, puede sacar material. Sí, a partir de eso vamos a tener problemas y vamos a causar una estabilidad del río. Entonces, esto hablamos un poco lo que es en este caso, la estabilidad en este caso. Ya, tercero, dice, un cauce estable puede ocurrir cambios temporales. Ah, claro, temporales, por supuesto. ¿Por qué cambios temporales? O sea, a pesar de haber obtenido la línea de equilibrio, pero los cambios temporales, ¿debido a qué será? Siempre existen, nosotros en hidrología hemos aprendido que existen lo que son los caudales máximos de crecida. Y los caudales máximos de crecida, ¿qué son? Los caudales que son referidos a qué? A periodos de retorno, ¿no es cierto? A periodos de retorno, ¿sí? A TR. Entonces, cuando hay una crecida en un río, generalmente nosotros decimos, a ver, esa crecida se produjo, eso pertenece, yo que sé, a unos 25 años, dependiendo del estudio que hemos hecho, a 25 años, a 50 años, ¿sí? Sí, es decir, si la crecida es tan fuerte, dañó tantas cosas, tantas situaciones, se desbordó y destruyó, entonces vamos viendo a qué periodo. Mientras la crecida es más fuerte, pertenece a un periodo de retorno mayor. Si las crecidas no son muy fuertes, no muy dañinas, a periodos de retorno menores, ¿sí? Entonces, estas crecidas que vienen son aquellos que pueden producir cambios temporales, en este caso, ¿de qué? De la estabilidad, en este caso, del río, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que todo este material que estaba aquí depositado, tranquilamente todo esto va llevando y va limpiando, ¿no? Y va limpiando y en este caso es temporalmente, que después vuelta va a volver a sedimentarse aquí, ¿sí? Dice, pero al paso del tiempo ajusta su pendiente y la descarga y la conserva la velocidad requerida para transportar la carga de sedimentos aportada. Por supuesto, pasó esta avenida y nuevamente el río vuelve, como llamamos, a su normalidad y continúa depositando sedimentos. Sí, entonces cuando nosotros hacemos concesiones o autorizaciones de canteras, tenemos que saber que más abajo de esto vamos a tener a causar problema en el río, especialmente en su estabilidad. Bien, ahora, esto está con negrilla, dice, los cambios del régimen hidrológico en un cauce, como el gasto, el tipo de carga de sedimento, conllevan a qué? Ajustes morfológicos. ¿Qué son ajustes? Quiere decir que el río toma nuevas formas, ¿no es cierto? Es quiere decir ajustes, como que el río se ajusta nuevas formas, como son que, o sea, un nuevo ancho, ¿no es cierto? Un nuevo ancho del cauce, un nuevo tirante, que decir en profundidad, sinuosidad, es decir, si el río estaba así antes, ahora de pronto el río ya está así, ¿sí? Ya cambió en este caso. Longitud de onda, por supuesto, longitud de onda, ustedes saben si yo hago esto, la longitud de onda, estamos aquí, ¿no es cierto? Es la longitud de onda, ustedes se acuerdan de trigonometría, ¿no es cierto? Longitud de onda y todo lo demás. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? A ver, quiere decir que el comportamiento natural mismo del río puede cambiar debido a qué? Debido especialmente lo que es a los cambios temporales por avenidas máximas. ¿Sí? Y esto puede afectar más aún cuando interviene el hombre. En este caso, contribuye a mayor velocidad para destruir, en este caso, o cambiar, en este caso, los cauces de los ríos. Y eso hablamos aquí, miren ustedes, hablamos del gasto. Gasto. ¿Qué implica, por ejemplo, lo que está pasando en el Coca, ¿no es cierto? En el Coca, al extraer el caudal para llevar a generar energía hidroeléctrica, lo que pasó es que bajó el caudal que normalmente circulaba en el río. De pronto había un equilibrio en la cascada San Rafael, había un equilibrio entre el caudal que
circulaba normalmente en el río y las condiciones geológicas y, en este caso, la morfometría del río mismo. Pero al bajar el caudal, este ya causó algún tipo de desequilibrio y consecuentemente ya tenemos una nueva forma, un nuevo ancho, sinuosidad, longitud, todo lo que sí, todo lo que está pasando en el río. Es por eso que para hacer nosotros intervención tenemos que conocer todas esas cosas para tratar de no alterar en mucho, en este caso, la, la morfología del río, ¿sí? Ya. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, si conocen, 10 minutos dice que cambiamos. Ustedes si conocen de pronto la presa, bueno, Agoyán deben conocer ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Agoyán, si bien es cierto, la partecita esta de que se seca el río y luego el agua es más abajo del túnel, se entrega nuevamente al río porque ahí se turbina y luego regresa al río. Sí, entonces en el tramo que en el lago Yan, pues las condiciones de pronto no han cambiado mucho porque la situación morfológica del río en cuanto se refiere a su estructura misma es casi totalmente roca. Sí, entonces es bastante estable, pero si es otro tipo de material, hay probabilidad de que haya un cambio de forma, en este caso, debido a lo que el gasto ya no es el mismo que circulaba antes. Sí, bueno, entonces un poco para que vayan entendiendo lo que es la parte de lo que es el gasto. Continuamos. Ríos meandrantes, ¿sí? ¿Qué son los ríos meandrantes o sinuosos? ¿Cierto? Aquí estamos hablando. Tenemos tres tipos de ríos, en este caso sinuosos, ¿sí? Hablamos del simétrico simple, ustedes pueden ver, ¿sí? El asimétrico simple y el asimétrico compuesto. Entonces, aquí podemos ya, en cuanto a los ríos meandrantes, hay tres clasificaciones que podemos nosotros observar, ¿sí? Ya. ¿Qué dice que es un meandro? Dice, en la práctica un meandro consiste en un par de curvas, exactamente curvas, par de curvas, curvas, acá más curvas y curvas, ¿sí? Par de curvas opuestas, ¿no es cierto? Opuestas, ¿ya? Que son de diferente forma, ¿sí? Estamos aquí en este caso, pues, son de diferente forma. Dice, inicialmente como un arco casi simétrico. Aquí estamos en la simetría, ¿no es cierto? Casi simétrico, que puede desarrollarse en una variedad de formas simétricas, ¿sí? Puede ser que aquí va, mire, ¿sí? Entonces, o sea, puede ser que esto venga así, 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 ¿no? Como visto ante gráficos anteriores. Entonces, aquí es simétrico, simétrico y simétrico, simétrico, simétrico y así sucesivamente. Aquí simplemente está tomado solo una partecita, ¿no es cierto? También puede ser no simétricas como esta, por ejemplo, ¿no? O de sección compuesta, en este caso como esta, ¿sí? Ya. Entonces, miren ustedes, esa es la forma que nosotros podemos tener el río, o sea, todo se asemeja un poco a una geometría de lo que es en este caso de tipo río, ¿no es cierto? Este es de acuerdo a Brice, 1984, cómo se clasifica esto. Bien. Sí, pues, aquí vamos a ver una fotografía ya más elocuente, ¿no es cierto?, de una sinuosidad, ¿no es cierto?, de un meandro en este caso. Y cuando se observar, miren, el río viene así, ¿no? Y aquí prácticamente se ha formado un islote, ¿sí? Una tipo playa, y aquí pues, aquí está todo lo que es una vegetación. Entonces dice, en general, pendiente de un río con meandro son relativamente bajas, claro, la pendiente es bajas, aquí prácticamente ve que una velocidad tan baja que da lugar exactamente a la formación de este islote aquí, ¿no? Sí, en comparación con las pendientes de los ríos rectos. Claro, los ríos rectos tienen una velocidad más fuerte, o sea, más alta. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso que hay una velocidad fuerte aquí en una pendiente, ¿qué pasa? El río tendría que irse así, ¿no? Y esto desaparecería. Sí, por tal razón las pendientes suaves están relacionadas con velocidades bajas y números de Fru pequeños. Sí, números de Fru pequeños, si tenemos un supercrítico, ¿no es cierto? Flujo supercrítico. Entonces aquí tenemos ya una muestra. En la Amazonía se da mucho de esto, por si acaso, ¿sí? Por las bajas pendientes que tienen los ríos. Ahora ya estudiando en una forma ya geométrica, ¿sí? De estos meandros. O sea, aquí estamos justamente lo que decía antes.
¿Cuáles son las características de este caso de un metro? Sí, podemos calcular. Entonces, lambda, que es la longitud de onda en este caso, ¿sí? Entonces, lambda calculamos desde este punto hasta este otro punto, ¿no es cierto?